Si tienes hijos, por favor, no apagues este video. No porque yo tenga algo importante que enseñar, sino porque yo llegué demasiado tarde a entender algo. Y tú todavía estás a tiempo. Cuando eres padre siempre crees que el tiempo va a esperar, que habrá otro día, otra oportunidad, otro momento para escuchar. Me llamo Raúl, tengo 73 años, soy mexicano, no fui un mal hombre, tampoco fui un gran hombre, fui un hombre que trabajó toda su vida, un hombre que creyó que el cansancio era una prueba de amor, que llegar tarde significaba estar haciendo lo correcto. Me levantaba antes de que saliera el sol. Manejé camiones durante casi 40 años. Regresaba cansado, con la cabeza llena de cuentas, con el cuerpo pesado. Muchas veces entraba a la casa sin energía para hablar. Solo quería sentarme, comer en silencio, dormir. Siempre pensé que eso era amar. En mi casa nunca faltó comida, nunca faltó techo, nunca faltó ropa. Y por eso me repetía una y otra vez: estoy haciendo lo correcto. Eso me decía cuando veía a mis hijos crecer rápido, cuando ya no eran tan pequeños, cuando empezaron a hablar menos. Mis hijos crecieron viéndome salir y viéndome llegar, pero casi nunca viéndome estar. Estar no es lo mismo que pasar. Yo pasaba, ellos necesitaban que yo estuviera. Cuando me hablaban, yo escuchaba, pero no de verdad. Asentía con la cabeza, respondía con pocas palabras. Pensaba en el día siguiente. Cuando me pedían tiempo, yo les decía al rato. Ese al rato se repitió demasiadas veces. Cuando querían contarme algo importante, yo pensaba que podía esperar. Siempre había algo más urgente: el trabajo, el cansancio, el día siguiente. Y sin darme cuenta, el silencio se fue haciendo costumbre. Yo no gritaba, no golpeaba, no abandoné. Por eso tardé tantos años en entender que también se puede fallar en silencio, que también se puede estar ausente, sentado en la misma mesa. Compartíamos el mismo espacio, pero no el mismo mundo. Mi hijo mayor aprendió a callarse, como yo. Aprendió que hablar no servía de mucho. Mi hija intentaba acercarse más. Me traía dibujos, me hablaba de la escuela, de lo que sentía. Yo la escuchaba, pero no entraba. No porque no quisiera, sino porque no sabía cómo. Nadie me enseñó a hablar de emociones. Nadie me enseñó a decir lo que sentía. Nunca aprendí a decir te quiero. Nunca aprendí a preguntar ¿cómo estás de verdad? Y con los años se volvió más difícil empezar. El tiempo pasó rápido, demasiado rápido. Un día miré alrededor y la casa ya no sonaba igual. Un día me di cuenta de que ya eran adultos y yo seguía sin conocerlos. A veces me pregunto en qué momento exacto empezó todo. No hubo un día específico, no hubo una decisión grande. Fue una suma de pequeños momentos que dejé pasar. Un mañana hablamos, un estoy cansado, un ahorita no. Y sin darme cuenta, esos momentos se convirtieron en años. Recuerdo llegar a casa y ver la luz encendida. Sabía que mis hijos estaban ahí, sabía que querían hablar, pero también sabía que al día siguiente tenía que levantarme temprano y siempre elegí dormir. No porque no me importaran, sino porque creía que habría tiempo después, siempre después. Los fines de semana yo quería descansar. Ellos querían jugar, hablar, contarme cosas. Yo pensaba que el descanso también era necesario, y lo era, pero no así. El silencio empezó a ocupar lugar, un lugar que antes era de risas, de preguntas, de voces pequeñas. Y yo me acostumbré a ese silencio. Pensé que era normal, que era parte de crecer. Nunca me detuve a pensar que quizás ellos también se estaban cansando de intentar. Mi hijo dejó de preguntar, mi hija dejó de insistir. Y yo confundí eso con tranquilidad. Pensé, todo está bien, no estaba bien, solo estaba callado.
La primera vez que entendí todo fue en un hospital, un lugar donde el silencio pesa más. Mi hijo estaba frente a mí, sentado, en silencio, igual que yo toda la vida. Nos miramos y no supimos qué decirnos. Ahí entendí que el problema no empezó ese día, empezó muchos años atrás. Ahí entendí algo que todavía me duele. Cumplí como proveedor, pero fallé como padre. No por falta de amor, sino por falta de presencia. No hubo pelea, no hubo reclamos, solo una distancia que nunca supimos cerrar. Y cuando quise hablar, ya era tarde, porque algunas palabras no esperan para siempre. Si pudiera volver atrás, no trabajaría menos, pero estaría más, escucharía sin prisa, abrazaría sin razón, diría lo que sentía aunque me diera vergüenza. A veces me pregunto cómo habría sido mi vida si hubiera entendido antes que estar cansado no era una excusa suficiente. El cansancio se va, los años no regresan. Yo siempre pensé que mis hijos entenderían, que algún día mirarían atrás y dirían, mi padre hizo lo que pudo. Tal vez lo digan, tal vez lo piensen, pero eso no llena los espacios que quedaron vacíos. No devuelve los momentos que se perdieron sin ruido, porque así se pierden las cosas importantes, sin hacer escándalo. Nadie me advirtió que el amor también necesita tiempo, que no basta con sentirlo, que hay que demostrarlo, con presencia. Yo amé a mis hijos, nunca lo dudé, pero hoy entiendo que amar en silencio no siempre alcanza. A veces el amor necesita voz, necesita preguntas, necesita torpeza, necesita intentos. Yo no intenté lo suficiente, no por falta de corazón, sino por miedo. Miedo a no saber qué decir, miedo a no saber escuchar, miedo a abrir algo que no sabía cómo cerrar. Hoy mis hijos tienen su vida, sus silencios, sus formas, y hay partes de ellos a las que no tengo acceso. Eso también se aprende a aceptar. Si estás escuchando esto ahora y tus hijos todavía viven contigo, no pienses que el silencio es paz. A veces es distancia, esperando hacerse permanente. No esperes a un hospital, no esperes a una despedida. Habla antes, escucha antes. Quédate un poco más, aunque estés cansado, porque el cansancio pasa. El tiempo no. Si eres padre y crees que con cumplir es suficiente, yo pensé lo mismo y hoy daría todo por una conversación más, por una pregunta que nunca hice, por un te quiero que me guardé. No esperes a que crezcan, no esperes a tener tiempo. El tiempo no avisa cuando se acaba. Última frase, más baja. No cometas mi error cuando todavía puedes. Después de decir todo esto, hay algo más que casi nunca se dice. Porque cuando uno habla de errores, siempre piensa en grandes decisiones. Pero mis errores no fueron grandes, fueron pequeños, casi invisibles. Eran gestos simples, momentos cortos, silencios que parecían inofensivos, como no levantar la mirada cuando uno de mis hijos entraba al cuarto, cómo responder sin escuchar del todo, cómo decir sí con la cabeza mientras pensaba en otra cosa. Yo creía que eso no dejaba marca, pero deja una sensación rara, una sensación de no ser visto, de no ser importante en ese momento. Y cuando eso se repite, los niños aprenden algo muy rápido. Aprenden a no insistir, aprenden a guardarse las cosas, aprenden a resolver solos lo que todavía no saben cómo resolver. Y uno ni se da cuenta porque no hay gritos, no hay peleas, no hay portazos. Solo hay menos preguntas, menos palabras, menos intentos. Recuerdo noches en las que me sentaba en la sala, después de cenar, la televisión encendida, el sonido llenando el espacio. Mis hijos estaban ahí, a pocos metros,
cada uno en su mundo. Yo pensaba que eso era normal, que así era la vida familiar. Hoy entiendo que no era normal, era cómodo. La comodidad también puede alejarnos de lo que más importa. Con los años, empecé a notar que la casa estaba más callada. No porque no hubiera gente, sino porque ya nadie esperaba ser escuchado. Las conversaciones se volvieron prácticas, cortas, necesarias. ¿Comiste? ¿A qué hora llegas? ¿Necesitas dinero? Nada más. Nunca pregunté cómo se sentían de verdad. Nunca pregunté si algo les dolía. Nunca pregunté si tenían miedo. Pensé que si algo pasaba, ellos me lo dirían, pero no funciona así. Los hijos no siempre hablan. A veces esperan, y si esperan demasiado, aprenden a no hacerlo. Hubo un momento, muchos años después, en que intenté acercarme, quise preguntar, quise saber, pero ya no era igual. Las respuestas eran cortas, educadas, distantes, no porque no me quisieran, sino porque ya se habían acostumbrado a no necesitarme de esa forma. Eso también duele. Duele darse cuenta de que uno llegó tarde a una conversación que duró toda una infancia. A veces me pregunto, ¿qué habría pasado si hubiera hecho algo distinto? No cosas grandes, cosas pequeñas. 5 minutos más sentado, apagar la televisión, mirarlos a los ojos. Tal vez no habría cambiado todo, pero habría cambiado algo. Y a veces eso es suficiente. Hoy tengo tiempo, mucho tiempo, pero ya no tengo a quien ofrecérselo, como antes. Mis hijos tienen su ritmo, sus obligaciones, sus silencios, y yo respeto eso, porque también entiendo que cada etapa tiene su momento. Lo que no entiendo es por qué tardé tanto en verlo. Por eso hablo ahora, no para culpar a nadie, no para señalar, sino para decir algo que ojalá alguien me hubiera dicho a mí. El amor no se demuestra solo con sacrificio, también se demuestra con atención. No basta con estar cansado por ellos, hay que estar presente con ellos. No esperes a sentirte preparado, nadie lo está. No esperes a tener las palabras perfectas, no existen. Habla como puedas, escucha aunque no sepas qué decir. Quédate, aunque sea incómodo, aunque sea torpe, aunque no salga bien. Eso también cuenta, porque los hijos no recuerdan todo lo que uno hizo por ellos. Recuerdan cómo los hizo sentir, y eso se queda. Si pudiera dejarte una sola idea, sería esta. No confundas silencio con paz. No confundas rutina con cercanía. No confundas cumplir con estar. Todavía estás a tiempo de hacer pequeñas cosas que mañana van a significar mucho. Todavía puedes sentarte un poco más. Todavía puedes preguntar. Todavía puedes escuchar sin mirar el reloj. Hazlo ahora. No porque mañana sea tarde, sino porque hoy todavía es posible. Pausa larga. Yo aprendí esto cuando ya no podía cambiarlo. Tú todavía puedes.